Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenos días con todos. Qué gusto poder saludarles. Acá desde nuestra casa les mandamos a todos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Realmente es un privilegio poder estar hoy compartiendo la palabra de Dios una vez más. Tenemos mucho de qué hablar en esta mañana y la verdad es que el domingo pasado no nos alcanzó el tiempo. Me hubiese gustado poder concluir todo lo que había preparado la semana pasada, pero simplemente pues no nos dio el tiempo. Hoy, para poder optimizar el tiempo, es que hemos tomado la decisión de entrar de manera directa al mensaje y así poder alcanzar a tratar todo lo que queremos tratar en esta mañana. Y antes de poder entrar en el tema de hoy, el cual es este tema es la segunda parte de esta serie titulada Desmenuzando la carne, me gustaría poder hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes que vimos en la prédica anterior, para poder refrescar su memoria y así poder entendiendo las bases de la prédica de hoy, entender el por qué hoy vamos a hablar del alma. Porque seguramente tú te estás preguntando, pero si la serie se trata de la carne, ¿qué tiene que ver el alma en todo esto? Pues hoy lo vas a entender, pero me gustaría primero hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la semana pasada, el domingo pasado. Listo, vamos entonces a arrancar con un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte de esta serie. Esta serie está compuesta por varias enseñanzas, por varias partes. Vamos a ir analizando varios temas que tienen que ver con la carne, porque la serie se trata de examinar la carne, examinar este enemigo que tenemos dentro nuestro, que es la carne, esto que coexiste con nuestro espíritu, que está en batalla con nuestro espíritu, esto que nos lleva a la perdición, esto que nos lleva a una vida llena de vacíos, esto que nos lleva a una vida sin propósito, a estar persiguiendo cosas temporales y luego que concluyen y finaliza en una eternidad en el infierno. Sí, así como lo acabo de decir, hermanos, la carne te lleva al infierno. No hay otro destino para las personas que son gobernadas por su carne. Es por eso que es importante que examinemos con detalle esto de la carne para poder entender qué es lo que hay en mí que me está llevando a vivir la vida que llevo. ¿Qué es lo que hay en mí que me está gobernando? ¿Qué es lo que, por qué yo estoy siendo dominado por esto que se llama la carne? ¿Y qué puedo hacer o cuál es la solución para que ya no viva bajo el dominio de la carne y poder disfrutar, experimentar la vida de Cristo en nosotros y una eternidad con el Padre después de que partamos de este mundo? A ver, el domingo pasado vimos que la carne es la naturaleza caída del ser humano, ¿ok? La carne es la naturaleza caída del ser humano. La heredamos después de la caída de Adán. Adán fue el primer hombre, ¿ok? De Adán heredamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. La carne es la naturaleza caída que heredamos de Adán. No se refiere únicamente al cuerpo físico que tenemos, sino a la totalidad del ser humano también, apartado de Dios. La totalidad del ser humano que está apartado de Dios. Incluye eso su mente, sus emociones y su voluntad. Cuando éstas están dominadas por el pecado.
La carne es el estado natural del hombre antes de la regeneración. Y debemos entender que el ser humano está en constante rebelión contra Dios antes de Cristo. Antes de Cristo, el ser humano vive bajo el gobierno de la carne y por ende está en rebelión contra Dios. Es incapaz de obedecerle o de agradarle, porque no está gobernado por el Espíritu, está gobernado por la carne. Uno de los versículos claves que habíamos visto, y que no vamos a ponerlo ahorita en pantalla porque a lo largo de la prédica luego lo vamos a poner, es el que dice Romanos 8, 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Hermanos, todo hombre es controlado y dominado por la carne, que es cuando el alma se vuelve esclava del cuerpo y por eso la carne sigue los pecados de su cuerpo y el yo de su alma. ¿Ok? En el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Es decir, que la carne, luego vamos a recordar, es importante que recordemos el domingo anterior cuando hablamos de cuáles son los elementos de la carne, de qué está compuesta la carne. Habíamos dicho que la carne está compuesta por pecado y por el yo. ¿Ok? Por el pecado y por el yo. ¿El pecado dónde habita? Está ya en el cuerpo. ¿Y el yo dónde habita? En el alma, hermanos, cuando el alma es gobernada por está bajo el dominio del cuerpo. Entonces, esos dos son los componentes de la carne. El yo, ¿ok? Y el pecado. Las personas que no estén entendiendo en su totalidad de lo que estamos hablando, les animamos que vayan y vean la primera parte de esta serie, la cual es muy importante que la vean porque van a entender muchas cosas de las que vamos a hablar hoy al principio. Queremos avisarles también que nuestro canal de YouTube ya está activo, estamos subiendo las prédicas y los mensajes de manera constante. Pueden encontrarnos en YouTube como Iglesias en Casa, volver a empezar. Iglesias en Casa, volver a empezar. Si van a YouTube y ponen Iglesias en Casa, volver a empezar, van a ver la primera parte de esta prédica, de esta serie de Desmenuzando la Carne. Entonces, estos son los componentes de la carne. El pecado y el yo. Es lo que gobierna a todos los seres humanos sin excepción hasta que Cristo viene a nosotros. Hasta que nosotros tenemos un intercambio de vida con Cristo, donde yo le doy mi vida a Él y Él me da su vida a mí. El versículo clave y base de toda esta serie, debemos de entender que este versículo comunica lo que a lo largo de esta serie queremos comunicar. Y es cuando Jesús tuvo una conversación con Nicodemo y le dijo: Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer para que puedas ver el reino de Dios. Y Nicodemo le contestó: pero maestro, ¿acaso yo puedo volver al vientre de mi mamá? Y le dijo: no, Nicodemo, entiende por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso significa que la carne no puede ser mejorada, transformada, no puede ser agradable ante Dios por esfuerzo humano. Nosotros no podemos con nuestro esfuerzo mejorarnos o transformarnos o agradar a Dios con nuestro esfuerzo. La carne seguirá siendo carne.
Nacimos de la carne y somos carne, pero necesitamos nacer de nuevo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo se nace de nuevo, no? Pero quédense con nosotros porque a lo largo de esta serie vamos a estar hablando también de ese tema. La resistencia de la carne contra Dios. También habíamos hablado de que la carne resiste el gobierno de Dios. Y fue aquí donde me quedé precisamente, porque habíamos dicho que si la carne resiste a Dios, es porque tiene fuerza. Nada que resista puede resistir sin fuerza. ¿Y cómo entonces adquiere la fuerza la carne? Por medio de alimento, así como un atleta adquiere su fuerza por medio de su alimentación y su entrenamiento, la carne es igual. La carne para resistir a Dios necesita ser alimentada. Y el problema es que nosotros, los seres humanos, desde el día en que nacemos hasta que llega Cristo, pasamos años y años y años alimentando a nuestra carne. Estamos constantemente alimentando a nuestra carne. Habíamos visto incluso versículos que hablaban acerca de esto de alimentar la carne. Uno de ellos estaba en Romanos 13:14, que decía, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no proveas. ¿Qué es la provisión? Es dar también alimento. Otro versículo que habíamos visto es en Gálatas 6 del 7 a 8 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, esto se trata de alimentación. Esto es alimentación. Mientras más alimentes tu carne más va a resistir al gobierno de Dios. Mientras más alimentes a tu espíritu, más crece Cristo. Y lo que debemos decir es, como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nuestra carne, nuestro yo, tiene que menguar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero no podemos hacer eso si seguimos alimentando nuestra carne. Entonces hoy, hermanos, vamos a continuar con esta serie. Y como mencioné el domingo anterior, el ser humano es integral. ¿Qué significa esto de que es integral? Pues está compuesto de un alma, de un cuerpo y de un espíritu. Hoy vamos a hablar acerca del alma. ¿Cuál es la función del alma? Pues el alma no fue creada para gobernar, para empezar. El alma no fue creada para gobernar. El alma va a estar sujeta al espíritu o va a estar sujeta al cuerpo. Y en el alma, recordemos, están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y ahora sí, entrando en esto del alma para ir desarrollando el tema de hoy, hermanos. Por cierto, les invitamos a que compartan este mensaje en sus redes sociales para que otras personas puedan descubrir, identificar el problema que hay en sus vidas y que todos necesitamos a un Salvador. Existen dos realidades, hermanos. Vamos a empezar por ahí. Existe una realidad eterna y existe una realidad temporal. ¿Ok? Dos realidades, una eterna y una temporal, que es de este mundo en el que vivimos. Todo lo de este mundo, el sistema de gobierno de este mundo, las corrientes de este mundo, todo está dentro de la temporalidad, ¿ya? Mientras que el espíritu opera en lo eterno. Cuando una persona es gobernada por el espíritu, cuando una persona anda en el espíritu, cuando es el espíritu de Dios el que
nos guía, el que nos gobierna, no vivimos enfocados con la mirada puesta en lo temporal, en el mundo que nos rodea, sino en lo eterno. Pero cuando somos gobernados por el cuerpo, cuando es nuestra carne la que nos gobierna, vivimos gobernados y siguiendo las corrientes de este mundo. Es decir, todo lo que está en este mundo temporal nos afecta en gran manera y nos genera traumas. Y por eso desde niños vamos adquiriendo traumas. Todo nos empieza a generar traumas que afectan a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento y a nuestra personalidad y carácter cuando somos adultos. Pero es porque somos gobernados por la carne y nuestro enfoque está en este mundo temporal. Ahora, cuando viene Cristo a nuestra vida y el alma pasa a ser gobernada por el Espíritu, yo ya no me estoy fijando en lo que está a nuestro alrededor. Ya mi mirada no está puesta en eso. Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya ni siquiera me preocupo por las añadiduras, por el qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, qué cosas me voy a comprar hoy, porque sé que de mis necesidades el Padre es el que se encarga. Entonces, hermanos, existen dos realidades, lo eterno y lo temporal. No podemos movernos en lo eterno si seguimos presos en lo temporal. ¿Quiénes están presos en lo temporal? Pues las personas que son gobernadas por su carne. Y hay tres tipos de personas, hermanos. Tres. La primera es una persona natural, una persona que vive gobernada por su carne, o sea, por su humanidad caída, por su naturaleza caída. Recordemos, la heredamos de Adán. Número dos, el carnal, el cristiano carnal, es el segundo tipo de persona, que es, bueno, vamos a llamarle cristiano carnal. En otra prédica voy a explicar esto de cristiano carnal. Es un creyente inmaduro, guiado por los sentidos, ¿ok? Y la tercera persona es una persona espiritual. Este es el tercer tipo de persona. Es una persona espiritual, un creyente maduro, vive por el Espíritu y es gobernado por Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a gestionar correctamente a nuestra alma. Nuestra alma desde la caída de Adán está desconfigurada. Quedó desconfigurada porque antes de la caída nuestra alma estaba sujeta al Espíritu. Nuestra mente, nuestras emociones, todo estaba conectado con el Espíritu. El Espíritu de Dios estaba conectado con el hombre. A partir de la caída del hombre se ocurre una desconfiguración del alma. Y el alma entonces pasa a andar en rienda suelta con el cuerpo. Y voy a explicar esto más adelante. Pero debemos nosotros, nuestra máxima prioridad en este mundo, obviamente después de recibir a Cristo, es cómo gestionar nuestra alma para que el alma se sujete al Espíritu, para que nuestros pensamientos, emociones y voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Para que se enfoque en lo eterno. Entonces, si aún te preguntas qué tiene que ver el alma en todo esto, pues te lo explico. El alma no fue creada para gobernar, sino para ser gobernada por el Espíritu. Y cuando Dios creó al hombre Adán, el alma de Adán estaba sujeta al Espíritu y el hombre disfrutaba de la paternidad de Dios. En el Edén, Adán disfrutaba de la paternidad de Dios. Adán no tenía que trabajar, Adán no tenía que buscar esforzarse para poder alimentarse, Adán no estaba con miedo, Adán estaba seguro, protegido, porque estaba en el Edén, estaba dentro de la paternidad de Dios y en el centro del Edén estaba Cristo.
estaba el árbol de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que Adán, el hombre, peca, sale de la paternidad de Dios. Entonces ya desde ese momento el ser humano nace en orfandad. Porque cuando estaba en el Edén, él no tenía que preocuparse por nada, porque papá proveía. Es como un niño que vive en casa de su padre. Ese niño se preocupa por lo que tiene que comer, por si la renta está pagada, por si la cuenta de luz se pagó, la cuenta del agua se pagó, o por si él va a estar funcionando todo dentro de la casa. No, los niños no se preocupan por eso, porque saben que ¿quién se encarga de eso? Papá. Papá se encarga de todo, viven dentro de la paternidad. Y ese era el hombre en el Edén. Cuando el hombre peca y cae, el hombre sale de la paternidad de Dios y empieza a vivir como huérfano a partir de ese momento. Su alma se desconfigura y ahora pasa a ser esclava del cuerpo y busca cómo solucionar la vida. Y empieza a entrar el miedo en el hombre. Y desde el momento en que nacemos con esa naturaleza. Empezamos a vivir, a operar como huérfanos, preocupados, estresados, angustiados, con ansiedad. Los huérfanos, si ustedes se ponen a pensar, el huérfano no puede decir, no, yo sé que papá va a proveer el alimento de hoy, voy a estar tranquilo. No, el huérfano tiene que salir a buscar cómo quitar el hambre que tiene, cómo solucionar el problema en ese momento temporal, momentáneo que tiene. Y una vez que lo resuelve, una vez que consiguió el almuerzo de hoy, luego tiene que preocuparse de cómo va a solucionar el problema más tarde cuando tenga que cenar, cuando tenga que merendar. Entonces, dejamos de vivir como hijos y empezamos a vivir como huérfanos. Nuestra alma empieza a operar como huérfano, como huérfana. Es más o menos, hermanos, como un bebé que recién sale del vientre de su madre. Cuando el bebé está dentro del vientre de su madre, durante 9 meses se alimenta, está calientito, está protegido, no se tiene que preocupar por nada. Pero ¿qué ocurre en el momento en que sale del vientre de su madre? Llora, siente frío, ya no se alimenta como se alimentaba antes. Y eso es lo que ocurrió con el hombre. Entró el miedo, por eso es que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Adán le contesta, tuve miedo, Señor. Tuve miedo. Entonces tenemos que entrar en esto de el miedo y el amor cuando hablamos del alma. Porque existen 2 plataformas, hermanos, en las que podemos operar. La plataforma del miedo, que es cuando uno está en orfandad, cuando no tenemos papá y tenemos miedos y tenemos traumas y tenemos ansiedades y preocupaciones porque no tenemos padre. Y la plataforma del amor. La plataforma del amor es donde hemos encontrado al reposo. ¿Y quién es el reposo? Es Cristo. Mi esposa incluso predicó acerca de este tema. En la caída del hombre, el hombre dejó de disfrutar la paternidad de Dios y de repente quedó huérfana el alma. En la paternidad de Dios, el hombre tenía plenitud, pero fuera de la paternidad de Dios, el hombre tiene vacíos y nacemos con esos vacíos, porque es parte de la naturaleza humana, hermanos. Los vacíos es parte de la carne, viene heredada de la naturaleza caída. Entonces, cuando tenemos estos vacíos, nuestra alma, como ya no está operando en una plataforma de amor,
donde disfruta de la paternidad de Dios, está operando en la plataforma del miedo y trata y busca entonces solventar sus necesidades con lo que encuentra. Es como un niño que tiene hambre y no tiene un padre o una madre que le haga comida. ¿Qué va a hacer ese niño? Va a buscar qué puede comer y si encuentra caramelos se va a llenar de caramelos. Y así es el alma. El alma va a enfocarse en satisfacer necesidades temporales con cosas que el alma cree que es la solución. Pero luego de que lo consume, va a estar buscando otra cosa o volver a consumir lo mismo, porque el alma es como un huérfano. El alma necesita volver a sujetarse al espíritu, porque mientras esté sujeta al cuerpo, mientras la carne esté gobernando, hermanos, vamos a vivir como huérfanos. Pasamos a vivir en modo supervivencia. Por lo tanto, el alma del hombre, sus emociones, sus pensamientos, buscará crear mecanismos de defensa incluso. Una persona que es gobernada por su carne inmediatamente se defiende. Siempre se defiende. Y aquí hay algo increíble, hermanos. Porque si analizamos el origen del hombre, Adán, hermanos, cuando fue cuestionado por Dios, defendió a quien no tenía que defender. Adán empezó a defenderse así. ¿Qué es eso? Es el yo, es el alma, hermanos, creando un mecanismo de defensa porque está con miedo, porque opera con miedo. Cuando tú te defiendes, es porque tienes miedo, estás en modo de defensa. Tu alma opera desde una plataforma de miedo y está fuera de la paternidad de Dios. ¿Por qué Cristo no se defendió? ¿Por qué Cristo nos dice que hay que dar la otra mejilla? Un alma que está gobernada por el cuerpo no puede dar la otra mejilla porque busca defenderse. ¿Qué hizo Adán? Defendió a quien no tenía que defender. Se defendió a sí mismo cuando Dios les dijo, ¿quién te mostró que estás desnudo? ¿Qué hiciste? Adán dijo, la mujer que me diste, esa me hizo pecar. Se defendió. Y pasamos toda una vida defendiéndonos. Pasamos toda una vida culpando a otras personas, echando culpas. Las personas que echan culpas son personas que operan desde una plataforma de miedo. Su alma está como huérfano, está en modo defensivo siempre. Buscará crear mecanismos para solventar necesidades temporales y cuando lo haga y vea que la necesidad y el vacío sigue ahí, porque lo que el alma busca como solución, lo que la carne busca como solución, no va a llenar el vacío. Buscará hacer lo mismo o otra cosa para sobrevivir cada día y opera las 24 horas del día en miedo, desde la plataforma del miedo como un huérfano. Es por eso, hermanos, que una persona que es gobernada por su carne y su alma no puede ver lo espiritual y no va a buscar lo espiritual tampoco, no va a buscar lo eterno, porque su carne, su yo, no le permite ver. Son como ciegos. Buscará llenar los vacíos que tienen con cosas temporales, como posesiones materiales, como relaciones amorosas, como la familia, amistades, una profesión, porque creemos, el alma cree que consiguiendo esas cosas va a ser feliz. Pero el alma lo único que está haciendo es tratando de llenar los vacíos que estarán permanentemente ahí, mientras estemos bajo el gobierno de la carne, con cosas temporales de este mundo temporal.
El gobierno del alma es igual al dominio de lo temporal sobre el alma. Y eso nos lleva a vivir con vacíos del resto de nuestra vida. El gobierno del espíritu es igual al dominio de la vida de Dios sobre el alma, lo que nos lleva a vivir en plenitud el resto de nuestra vida. El problema, hermanos, es que en muchas iglesias, las iglesias están llenas de creyentes almáticos y carnales. Las iglesias, hermanos, están llenas de creyentes almáticos y carnales. Gobernados por su alma y su carne en lugar del espíritu. Han escuchado hablar de Cristo, pero no lo conocen, porque si lo conocieran, verían que Él es la plenitud. Hermanos, yo me crié yendo a la iglesia. Pasé muchísimos años yendo a la iglesia. Creí en Dios, creí en Cristo, pero mi alma nunca fue evangelizada. Mi alma nunca se enteró que yo había recibido a Cristo. Entonces mi alma seguía siendo esclava del cuerpo, buscando cómo solucionar mis problemas de la temporalidad de manera inmediata, como creía conveniente. Entonces seguía, aunque iba a la iglesia, yo seguía operando como un huérfano. Había escuchado hablar de Cristo, pero no lo conocía. Y el problema de no conocerlo es que vas a crear una imagen, vas a crear un ídolo en tu cabeza basado en lo que te han contado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo te digo, quiero presentarte a Pepe. Pepe es una persona generosa, es una persona amorosa, Pepe es un buen esposo, es un buen padre y es muy trabajador. Tú empiezas a crear una imagen acerca de Pepe. Tú no lo conoces, pero ya estás creando una imagen de Pepe. Luego viene otra persona y te dice, te voy a hablar acerca de un tal Pepe. Pepe es un mentiroso. Pepe es un estafador. Pepe hace negocios ilícitos y es un delincuente. Tú empiezas a decir entonces, o sea, Pepe, ¿qué mismo es? ¿Es buena persona? ¿Es mala persona? ¿Es buen padre? ¿Es transparente? ¿Es honrado? ¿Es corrupto? Y como no lo conoces a Pepe, vas a aceptar cualquier cosa que te cuenten acerca de Pepe. Pero si tú conoces a Pepe y yo te digo algo que Pepe no es, ¿qué me vas a decir tú? ¡Mentira! Porque yo lo conozco. El objetivo es que tú conozcas a Cristo, no que hayas escuchado hablar de Él. Y durante toda mi vida me hablaron de Cristo, pero nunca lo conocí. Y es ahora donde he conocido al verdadero amor, al camino, a la vida, a la verdad, a la plenitud, al reposo. Hoy estoy disfrutando de la vida de Cristo, estoy experimentando el crecimiento de Cristo en nosotros, en mi esposa, en mí. Hoy lo conozco, ya no necesito que me estén contando cosas para crearme una idea de quién es Cristo, porque ahora lo veo. Y cuando lo ves, no hay vuelta atrás. No hay nada que pueda satisfacer a tu alma en este mundo temporal. Cuando tu alma vea a Cristo, cuando tu alma esté expuesta a Cristo, tu alma no va a querer nada más. Lo importante es que tu alma esté expuesta al Evangelio. Y voy a explicar esto más adelante. Hermanos, las iglesias están llenas de cristianos que quieren cosas. Quieren cosas. No quieren a una persona. Quieren cosas. Porque están llenos de vacíos y creen que con las cosas van a llenar sus vacíos.
Cristianos que creen que si son sanos van a ser felices, que si tienen hijos van a ser felices, que si encuentran pareja van a ser felices. Cristianos que viven en orfandad, hermanos, que no han visto la plenitud, porque están gobernados todavía por su carne. El alma todavía anda buscando cómo llenar los vacíos, sigue viviendo en orfandad, en este mundo temporal está buscando cómo llenar los vacíos, cuando tú tienes delante tuyo al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios mismo manifestado. Tienes delante tuyo a la plenitud. Cristo es la plenitud. Dios nos entregó a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces pasamos la vida entera buscando cosas para sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque todavía gobierna el alma y la carne. Debemos de entender que no podemos solucionar un problema espiritual y en el plano de la eternidad con técnicas humanas, hermanos. Eso es otra cosa que quiero mencionar hoy. Cualquier tip que te den para tu alma, para llenar los vacíos de tu alma, tu tristeza, tu depresión, tu ansiedad, tu angustia, tu preocupación, cualquier tip que venga del ser humano, del esfuerzo humano, cualquier tip, cualquier técnica, cualquier clase, curso, taller, conferencia, charla, consejería, consulta, terapia, cualquier cosa que no te lleve a la obra perfecta, poderosa y gloriosa de la cruz, solamente traerán un alivio temporal a tu alma. Cualquier cosa que te ofrezcan que no te lleve a la cruz, no va a sanar tu alma. Tu alma únicamente puede ser sanada con una persona, con Cristo. Y entiéndase, por favor, que cuando digo cruz, no me refiero a dos pedazos de madera unidos o cruzados. Me refiero a la expresión espiritual que produce en nosotros una crucifixión, una muerte y una resurrección. A eso me refiero cuando digo cruz. No me refiero a dos pedazos de madera cruzados. Me refiero a una obra espiritual que produce en nosotros una crucifixión, una muerte y una resurrección. Es decir, si no me han entendido, es decir, que en la cruz se muere a una persona, una creación muere y una nueva creación nace. En la cruz muere una creación y nace otra. Cualquier charla, técnica, consejo, cualquier cosa que te ofrezca el ser humano que no te lleve a la cruz, no va a sanar a tu alma. No va a llenar los vacíos de tu alma. Tú necesitas ver a Cristo, necesitas conocer a Cristo. Va a ser como tomarte un ibuprofeno. Va a ser como querer curar el cáncer con un ibuprofeno. Lo único que va a producir en ti esa técnica, ese tip, esa charla, ese seminario, esa conferencia que no te lleva a la cruz, lo único que va a producir en ti es un alivio temporal. Pero el problema sigue estando ahí, porque tú no has cambiado de genética todavía. Tú sigues siendo huérfano. Estás fuera todavía de la paternidad de Dios. Sigues operando en la plataforma del miedo. Tú tienes que trasladarte a la plataforma de amor y vivir dentro de la paternidad de Dios. Pero ¿cómo se hace eso? No es con esfuerzo humano. Es yendo a la cruz y asegurándose de que tu yo se mantenga crucificado para que podamos resucitar con Cristo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo Cristo puede hacerlo, hermanos. Por eso es que dije el mensaje pasado que no hay nada que tú puedes hacer para transformar o mejorar tu carne. Nada. No importa cuánto estudies, cuánto dinero ganes, tu círculo social. No importa cuánto dinero des a los pobres, tus obras buenas. No hay nada que tú puedas hacer para mejorar tu carne o transformarla. La carne seguirá siendo carne. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Solamente nacer de nuevo nos hará experimentar el reino de Dios y su plenitud, que es Cristo en nosotros. La cruz, hermanos, la muerte de una creación y el inicio de una nueva. Entonces, ahora sí, hermanos, entendemos por qué el alma está conectada a la carne. ¿Por qué hoy estamos hablando del alma? Porque desde que nacemos somos influenciados por nuestra carne y nuestros sentimientos y pensamientos estarán siempre siguiendo las corrientes de este mundo y buscando llenar los vacíos temporalmente, como un huérfano busca comida para apagar su hambre en esos momentos. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. La palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermanos, la carne y el espíritu están en una batalla constante. El uno quiere lo que el otro no quiere, y el alma es como el campo de batalla donde pelean estas dos. ¿Ok? El alma juega un papel fundamental en la batalla entre la carne y el espíritu. Y a la carne necesita del alma para manifestarse. Si no negamos nuestro yo y permanecemos crucificados, no vamos a poder agradar a Dios. Porque Dios solamente se agrada en su Hijo, hermanos. Cuando Dios ve a su Hijo en nosotros, Él se agrada. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando Juan bautizó a Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se agrada cuando ve a su Hijo en nosotros, cuando ve al Espíritu Santo gobernando y viviendo en nuestra vida. Solamente ahí podemos agradar a Dios. Mientras Francisco siga gobernando, no podré agradar a Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? Vamos ahora a leer Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8. Quiero que entiendan bien esto, hermanos. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, siempre, siempre. Ayer el pastor Álvaro en la prédica dijo que somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, que es la carne, nunca pueden agradar a Dios. No importa cuánto tú hayas leído la Biblia, no importa cuánto tiempo pases en la iglesia, no importa si has ido a la iglesia 20 años, si tu carne y tu alma siguen gobernando tu vida, no vas a poder agradar a Dios. Hermanos, si el alma se sujeta al espíritu, el creyente vive en victoria. Pero si el alma se sujeta a la carne, el creyente va a vivir siempre en derrota. ¿Qué nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 3? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí Pablo menciona la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es
Son los dos. Se ve ahí claramente cómo el alma y la carne gobierna. Porque ¿de dónde vienen los pensamientos? Del alma. Mostrando que el alma es influenciada por la carne. Si no nos mantenemos crucificados negando a nuestro yo, nuestra mente, emociones y voluntad estarán al servicio del pecado, hermanos. El alma, entonces, ¿qué debe hacer? El alma debe renovarse para sujetarse al Espíritu. ¿Qué nos dice, hermanos? Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Personas nuevas. ¿Qué dice? No dice que yo me transforme en una persona nueva. Dicen que Dios nos transforme en personas nuevas, porque no es en mi esfuerzo, es en Él. Él es el que hace la obra. Pero nuestra alma tiene que ser renovada. La carne seguirá existiendo, hermanos. Nosotros no nos podemos liberar así nomás de nuestra carne. Nuestra carne va a coexistir con nuestro espíritu. Pero la diferencia es que ya no va a tener autoridad y dominio sobre nosotros. Hay algo que escribió Pablo que es maravilloso, hermanos. Escucha lo que Pablo escribió. Dijo, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Por eso ya no somos esclavos del pecado. Eso escribió Pablo en Romanos 6:6. Entonces, ¿cómo puedo vencer los deseos de mi carne, hermanos? La victoria no viene de tratar de cambiar el alma por esfuerzo humano, sino de permitir que el Espíritu Santo gobierne el alma, de negarnos a nuestro gobierno teniendo toda nuestra carne crucificada para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y creer en esa verdad, que todo lo de mi vieja naturaleza, lo bueno y lo malo, debe estar crucificado. Gálatas 5:16 es uno de mis versículos favoritos porque es uno de los versículos que abrió mis ojos y me hizo entender cómo yo podía salir de la adicción a la pornografía. Pablo dijo a la iglesia de los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa que tú le has cedido el gobierno al Espíritu de Dios y que Cristo ahora crece en ti y tu yo está menguando, que alimentas a tu espíritu y no alimentas a tu carne, que crece y crece y crece Cristo en ti. Que ahora tu mirada está puesta en lo eterno, no en la temporalidad de este mundo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, hermanos, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Eso dijo Pablo en Romanos 8:5. Entonces, hermanos, con esto voy finalizando. El engaño, hermanos, es la raíz del gobierno del alma. El ser humano fue engañado. El engaño viene de Satanás. El engaño empieza a entrar en la naturaleza del hombre y el alma empieza a creer y a ser engañada. Se engaña a sí mismo porque cree que con cosas de esta temporalidad puede llenar los vacíos del ser humano. ¿Has vivido toda tu vida con vacíos? ¿Has creído que tal vez teniendo un mejor trabajo vas a ser feliz? ¿Has creído que
Que tal vez teniendo a tus padres cerca vas a ser feliz. Que teniendo una pareja vas a ser feliz. Una casa, un carro, posesiones, vacaciones a París, una familia. ¿Crees que eso es la plenitud? ¿Crees que eso te va a llenar? Mi esposa predicó hace unas semanas una prédica hermosa acerca del alma y ella dijo algo muy importante. El alma nunca queda satisfecha. El alma nunca está satisfecha. Cuando consigas lo que quieres vas a querer otra cosa. Porque así es un huérfano. No disfruta, ni vive, ni experimenta la paternidad de Dios. Está en busca de cosas temporales para llenar sus vacíos permanentes. Y debes de entender que la única solución es dando muerte a tu yo. Es negando a tu yo. Es yendo a la cruz para que pueda nacer una nueva creación. Para que el segundo Adán pueda entrar a tu vida. Para que Cristo pueda habitar en tu vida. Él es la plenitud. No hay nada en este mundo, hermanos, que vaya a satisfacer a tu alma. Solamente la vida de Dios en nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías. Porque el agua que yo doy, si la tomas no vas a volver a tener sed nunca más. De él fluyen ríos de agua viva. Si tú comes de él, no vas a tener hambre nunca más. Él es el pan de vida. ¿Cómo me pueden venir a decir a mí que la felicidad se alcanza con otras cosas de este mundo? No han visto a Cristo, no lo conocen. No lo conocen. Y qué horrible, hermanos, vivir toda una vida creyendo que lo conocías y no lo conociste nunca. Qué horrible llegar a la presencia de Dios un día y, como dice Mateo 7:21, que le digamos: Señor, Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? Y no sanamos a enfermos en tu nombre, y no predicamos, y no profetizamos. Y Jesús nos diga: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tienes que conocer a Cristo. Tu alma necesita estar expuesta al Evangelio, hermanos. Hay muchos cristianos que aceptan a Cristo y su espíritu recobra vida, pero su alma nunca se enteró. El alma sigue en rienda suelta con el cuerpo. Por eso hay tantos cristianos carnales, y de esto voy a hablar la próxima semana, de los cristianos carnales. El alma, hermanos, es lo primero que debe estar expuesto al Evangelio. Cuando llegamos a Cristo, antes de ir a evangelizar a los demás, tu alma tiene que estar expuesta al Evangelio. El alma debe ser evangelizada antes que querer evangelizar a otras personas, porque debe conocer a Cristo para que vuelva a sujetarse. David le hablaba a su alma. Nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma como si le habláramos a una persona. David le decía: bendice, bendice, bendice. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. David le decía a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? Tú tienes que hablarle a tu alma. Cuando tu alma empiece a llevarte a poner tu mirada en cosas terrenales, tú tienes que hablarle a tu alma.
Y tienes que decirle, alma mía, alma, abre los ojos. En Cristo lo tenemos todo. ¿Qué estás buscando en el mundo? Si en Él lo tenemos todo. Él es la plenitud. Pablo decía en medio de tantas tribulaciones, estando preso, golpeado, herido, sin acceso a comida o medicamentos, Pablo decía, me gozo. ¿Cómo puede ser que una persona que esté en esas condiciones pueda gozarse? Es porque el alma de Pablo no estaba enfocada en la temporalidad, en su situación temporal. Estaba enfocado en lo eterno. El alma de Pablo había visto ya al camino, a la verdad y a la vida. Tu alma tiene que verlo. Tu alma tiene que conocerlo. Si el alma no es gobernada por Dios, será gobernada por otras cosas. Por lo que tú vayas adoptando de este mundo. Hermanos, el engaño de Satanás desconectó al hombre del gobierno del Espíritu, y ese engaño quedó en el hombre, porque ahora el hombre se engaña a sí mismo por medio de su alma, creyendo que puede llenar sus vacíos en este mundo temporal. Y no ha entendido que hay una realidad eterna de la que nos estamos perdiendo. Y hoy yo quiero llamarte a que tú abras tus ojos y que entregues tu vida a Cristo para que Él te dé la suya. Y que empieces a disfrutar, a experimentar esta realidad eterna. La vida del Hijo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que tienes tanto estrés, tanto miedo, tanta ansiedad, tanta depresión, porque sigues viviendo en orfandad. No has sido trasladado a la paternidad de Dios nuevamente. Sigues operando desde una plataforma de miedo. Tu alma no ha sido trasladada a la plataforma del amor. Con esta serie queremos que tú entregues tu vida a Cristo por completo. Que lo bueno y lo malo tuyo esté crucificado. No solo lo malo, sino las buenas obras que tú haces. Que todo tu ser esté crucificado juntamente con Cristo, para que juntamente con Él puedas resucitar, para que inicie una nueva creación en ti. Y empieces a vivir la paternidad de Dios, a entender que ya no me tengo que preocupar por las cosas terrenales. Que vamos a sufrir. Por supuesto. Pero ¿qué dijo Jesús? No temáis, yo he vencido al mundo. Los hijos de Dios que experimentan la paternidad de Dios, podemos gozarnos en medio de la tribulación. Podemos tener paz en medio de la tribulación. Podemos sentirnos amados y dar amor en medio de la tribulación. Podemos ser libres en medio de la tribulación. Porque la paz, el amor, el gozo, la libertad es una persona. Y eso nadie te lo puede robar. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tu Espíritu nos ha hablado en esta mañana. Oh Señor, anhelamos tu crecimiento en nosotros. Queremos menguar para que tú puedas crecer. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques los corazones de las personas que han escuchado este mensaje, para que entiendan que no hay nada de esta realidad temporal que pueda llenar los vacíos de sus vidas. Que el alma de las personas que han escuchado esta prédica hoy se puedan sujetar al Espíritu, que puedan ser reconfiguradas esas almas, Señor,
para estar bajo el dominio del Espíritu, para que mis hermanos y hermanas entiendan que no hay nada bueno en ellos, que solamente cuando tú vives en nosotros es que podemos tener el fruto del Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, les esperamos y les invitamos a la próxima prédica de esta serie, Desmenuzando la Carne. Mientras vamos avanzando, estamos pisando un territorio hermoso, hermanos, porque estamos metiéndonos incluso a aguas más profundas, entendiendo qué es esto de la carne. Y vamos a entender la solución, hermanos. Ya vamos a llegar a eso. La próxima semana vamos a hablar acerca de... Perdón, yo había dicho que íbamos a hablar del cristiano carnal. La próxima semana vamos a hablar acerca de las jactancias de la carne. Las jactancias de la carne. De eso hablaremos la próxima semana y están invitados.